Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra tercer cápsula informativa, en donde vamos a abordar de manera específica el proyecto, el mapa conceptual y demás elementos que sin lugar a dudas son importantes en nosotros, ¿no? Como estudiosos del derecho, ya sea para poder redactar de manera correcta nuestros escritos, para poder en un momento dado, cuando ya estemos en la praxis, ¿no? Y si nos citamos dentro del rubro de legisladores o servidores públicos, cómo poder nosotros también presentar una iniciativa o proyecto de ley, o por el contrario, no recordando que dentro de las fuentes formales del derecho, que si bien es cierto, se dividen en fuentes formales directas y fuentes formales indirectas, pues también nos faculta o nos reconoce esta certeza para que nosotros también, ya sea como individuos o como integrantes de una organización de la sociedad civil, también podamos presentar, ¿no? Esta forma de reconocimiento de un proceso de investigación para que luego entonces sea sometido a validación y, ¿por qué no? En un momento dado, pues también sea objeto de una creación, ¿no? De la norma. Entonces vemos pues que cuando nosotros estamos haciendo referencia de manera pues muy puntual acerca de un proyecto, debe de venir de manera inmediata a nuestra mente, primero, esta definición, ¿no? Acerca de esta conceptualización. Al hablar de un proyecto o al hablar de proyectos, vemos que se entiende por proyecto a esta planificación, que va a ser algo articulado, algo que va a tener un orden secuencial, y por eso se va a interpretar como aquel conjunto de actividades que se encuentran íntimamente relacionadas, es decir, que llevan una coordinación, llevan una secuencia, llevan un hilo conductor y que tienen un fin expreso para poder alcanzar un resultado en particular, reconociendo todos aquellos límites o todos aquellos marcos pues muy particulares que pueden restarle crédito y que pueden también fungir o tomar operancia todos aquellos factores que se pueden encontrar predispuestos, ¿no? Por ejemplo, la población objetivo, por ejemplo, la temporalidad, por ejemplo, las normas jurídicas que en un momento existen, ¿no? Y también eso es importante porque son aquellos factores externos que pueden incidir en menor o en mayor medida dentro de un proyecto, ¿no? Aquí vamos a citar, por ejemplo, ¿no? Queremos presentar un proyecto, una iniciativa de ley acerca, no sé, se me ocurre de pensión alimenticia, ¿no? Al hablar de la pensión alimenticia, vemos que si bien es cierto, ya se encuentra regulado debidamente en nuestro Código Civil, sin embargo, pueden existir lineamientos que no están de manera literal comprendidos, que tampoco existen jurisprudencias al respecto, que las circunstancias están siendo cada vez más cambiantes, entonces se tiene que regular en ese sentido. Puede realizarse una reforma, puede realizarse, qué sé yo, alguna acotación o alguna adición, algún numeral, etcétera. Entonces, primero tenemos, si bien es cierto, que citar cuál es el soporte legal que se tiene, establecer una exposición de motivos, por qué es el interés de querer reformarlo o de querer adicionar o de querer abrogar, no lo sé. Todas aquellas circunstancias que en un momento están detonando por acontecimientos actuales reales inminentes que la norma no lo contempla o que lo contempla pero de manera muy limitada o que por el contrario sí lo contempla pero pues ya es obsoleto, ¿no? Las particularidades han cambiado, entonces todos estos elementos, todos estos hechos o acontecimientos están incidiendo de manera muy directa para la necesidad de poder regular en ese sentido, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto medular acerca de este proyecto. Por eso nos dice que es esta planificación de manera coordinada, es este conjunto de actividades que van íntimamente ligadas y que el fin último que es que sea aprobado, que sea validado y que tenga una incidencia social. También cuando hablamos de los proyectos, bueno, también deben de comprender una serie de preparación y de disposiciones y que deben ser eminentemente escritos. Tienen que contar con elementos teóricos, con elementos materiales y con elementos humanos que en un momento se necesiten para poder elaborar ya sea un producto, un servicio o un resultado único. En este caso, pues es el proyecto de ley, ¿no? Proyecto de decreto de ley por el que se adiciona, se reforma, se abroga, etcétera, ¿no? Lo que nosotros querramos realizar y que obviamente van a ir bajo un mismo objetivo o un mismo lineamiento a seguir. Los aspectos tanto formales como también teóricos de un proyecto varían dependiendo de la naturaleza o de los alcances que emanado de este proyecto nosotros querramos tener, ¿no? Es decir, cuál va a ser mi población objetivo, qué es lo que yo pretendo realizar, cuál va a ser el impacto social, cómo va a beneficiar, cuáles van a ser los estándares o los posibles resultados que yo vaya a querer con el proyecto que estoy presentando, ¿verdad? Por ello también vemos que al hablar de un proyecto,
pues existen probabilidades para que pueda tener injerencia, es decir, un aspecto para una mejora social o para un efecto negativo. ¿Por qué? Porque también puede generar pros y contras. Existen diferentes tipos de proyectos. Los proyectos se pueden clasificar de acuerdo al ámbito de acción y por ello existen los proyectos productivos o privados, existen también los proyectos públicos o sociales, existen los proyectos comunitarios, existen los proyectos de vida y también existen los proyectos de investigación. Cuando hablamos de los proyectos productivos o privados, son aquellos que tienen como fin la rentabilidad, es decir, la obtención de un bien económico y que pueden ser representados tanto en el ámbito empresarial, de emprendimiento o industrial. Cuando hablamos de los proyectos públicos o sociales, son aquellos que no persiguen un fin lucrativo, sino más bien su objetivo es poder alcanzar un impacto importante dentro de la sociedad o dentro de la población, ya sea a nivel local, a nivel regional o incluso a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, pueden fungir las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿no? Existen también los proyectos comunitarios, son aquellos comprometidos con un mejoramiento en los aspectos puntuales de una comunidad en particular. Por tanto, pueden ser ya sea urbanos, rurales, etcétera. Existen también los que se conocen como proyectos de vida y que son aquellos que se centran en los deseos de crecimiento o las necesidades, pero que ya van a ser muy particulares, ¿no? Es decir, del individuo y también las probabilidades de poder realizar algo y que exista una forma de satisfacción interna. Luego entonces existen los proyectos de investigación y son aquellos que tienen como objetivo la documentación o la adquisición de fuentes y también de materiales en torno a un determinado tema, ¿verdad? Y esto es lo que le va a dar sentido, le va a dar soporte a un proyecto de investigación, a la creación de un artículo, qué sé yo, pero es precisamente a través de esta búsqueda o recopilación de información. Cuando hablamos de un proyecto, también existen pasos para validar un proyecto y de manera específica los proyectos constan de 4 pasos, que es un diagnóstico, es un diseño, es una ejecución y es una evaluación. Cuando hablamos del primero, que es un diagnóstico, es cuando se evalúan todos los estados de necesidad y también los campos de aprovechamiento o de oportunidad que puede detonar en este proyecto, ¿no? Ya sea para tomar el campo de acción, para determinar qué se debe hacer, cómo se debe hacer, a qué población voy a beneficiar, qué tanto va a impactar, qué consecuencias van a existir, etcétera. Es decir, por eso estoy hablando de mi diagnóstico, de mi población objetivo. Posteriormente viene el diseño. En este se deben de tomar en cuenta tanto las tácticas como todas aquellas estrategias que puedan conducir al éxito, es decir, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser la factibilidad del proyecto, cuál va a ser la relevancia y cuáles van a ser las posibilidades de éxito. Luego entonces la ejecución y es propiamente ya cuando se materializa el proyecto, cuando en un momento dado ya se ha publicado, en este caso en el Diario Oficial de la Federación, y cómo se van a medir estos resultados. Y por último, la evaluación, que es las conclusiones del proyecto. Cuáles van a ser los puntos que vaya a arrojar, ¿no? Y esto emana de una etapa de control y de una etapa de información que va a ser propiamente cuando ya exista una puesta en práctica, es decir, cuando ya se hayan resuelto determinados casos y que se hayan tomado estos lineamientos o este proyecto de ley y que haya beneficiado a tal población, ¿no? O que por el contrario haya dado como resultado esta forma de incorporación a las leyes y en el mismo sentido haya sido o haya servido como objeto para la creación de una nueva ley o que hayan resultado una disminución en el número, se me ocurre, de deudores alimentarios o una mayor satisfacción en cuanto a las necesidades primarias básicas de los menores, no lo sé, todos aquellos lineamientos que en un momento dado, pues de manera inmediata puedan verse satisfechos a partir de esta publicación. Vemos pues que estos y otros temas son los que vamos a continuar abordando, tanto en nuestras sesiones virtuales como también en nuestras cápsulas informativas, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación y como siempre les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.